¿Qué opinas de tu video no por, o mi video viral? En primera, yo no hice un video no por. Marisol Domínguez, mejor conocida mundialmente como MP3, no es simplemente una creadora de contenido más en la vasta marea de YouTube. Es un caso de estudio perturbador y fascinante sobre la psicología del espectador digital y los límites éticos del entretenimiento moderno. Durante años, Marisol fue la persona más criticada, parodiada y paradójicamente la más consumida en las redes sociales de habla hispana. Su éxito no se cimentó en la admiración, la belleza hegemónica o el talento técnico, sino en un fenómeno mucho más oscuro y potente: el consumo irónico. El público encontró en ella un placer culposo, una forma de superioridad moral y un morbo incontrolable por observar una vida que rompía con todos los estándares del influencer tradicional. Hoy vamos a realizar una autopsia digital exhaustiva a su carrera, desglosando la cronología de su éxito accidental y la serie de decisiones desesperadas, desde dramas matrimoniales tóxicos hasta su impactante incursión en plataformas de contenido para adultos, que la llevaron de ser la autoproclamada reina de Nesa a una figura que hoy lucha desesperadamente por no ser devorada por el algoritmo del olvido. Este es el éxito y la estrepitosa caída de MP3. Para comprender la magnitud de la caída, primero debemos de viajar al origen, a esa era dorada de YouTube México, donde la plataforma aún no era una industria de millones de dólares, sino un espacio de expresión cruda y sin refinar. Marisol surgió en un contexto donde la autenticidad, por más bizarra o más descuidada que fuera, tenía un valor magnético. Mientras otros creadores de su generación se endeudaban para comprar cámaras de alta definición, luces de estudio y fondos decorados, Marisol mostraba su realidad tal cual era, dentro de las cuatro paredes de su hogar en Nesa. Sus primeros videos eran una mezcla extraña de manualidades hechas con materiales reciclados, muchas veces de dudosa utilidad, recorridos por los tianguis locales buscando ofertas de maquillaje económico y blogs diarios donde compartía sus pensamientos más íntimos. El público, saturado de la perfección artificial de los influencers de zonas privilegiadas, encontraron en Marisol algo más humano, casi hipnótico. Sin embargo, lo que empezó como una curiosidad por lo cotidiano, rápidamente mutó en algo más cínico. La audiencia notó que Marisol poseía una personalidad única, una forma de hablar pausada, una seguridad inquebrantable en proyectos que claramente carecían de técnica y una capacidad para tomarse con total seriedad situaciones que para cualquier espectador resultaban cómicas o absurdas. Aquí es donde nace su verdadero modelo de negocio, el odio productivo. La gente no se suscribía para aprender a ser un organizador de cartón, sino para diseccionar el resultado final en los comentarios. Marisol se convirtió en la pionera del éxito basado en la exposición de la mediocridad, demostrando que en el mundo digital la atención es la moneda más valiosa, sin importar si proviene del afecto o de la burla. Ahora bien, si existe un evento que define la cúspide absoluta de su carrera y su impacto permanente en la cultura popular de internet, fue su relación y posterior matrimonio con Alberto, o conocido en el medio como Cabezuco, un personaje que pasaría a la posteridad como el coprotagonista esencial y a veces antagonista de este drama épico. Alberto no fue solo una pareja, fue la pieza del rompecabezas que Marisol necesitaba para que su canal dejara de ser un diario personal y se convirtiera en una especie de reality show bastante bizarro. Aquella boda en el Nezahualcóyotl no fue un evento privado, fue un fenómeno mediático que paralizó grupos de Facebook, foros de discusión y generó miles de hilos en Twitter. ¿Por qué una boda de presupuesto humilde y estética kitsch generaba tanto interés? Porque representaba la culminación de una narrativa que la audiencia había consumido por meses, el romance entre dos personas que rompían con el molde de la pareja perfecta. Durante este periodo, la dinámica de la pareja estuvo marcada por una exposición total. Grababan sus discusiones, sus reconciliaciones que a menudo se sentían ensayadas para la cámara y una atmósfera constante de tensión doméstica que mantenía a los espectadores en una especie de estado de vigilancia permanente. Marisol saboreó la fama real, fue invitada a programas, se convirtió en meme nacional y llegó a creer genuinamente que su relevancia sería eterna. Pero lo que ella no pudo prever o se negó a ver es que el público no estaba celebrando su felicidad, sino que estaba apostando en secreto por el momento exacto en que esa estructura de cristal se vendría abajo. La boda fue su punto más alto, pero también el inicio del desgaste emocional que la dejaría vulnerable ante lo que vendría después. Mientras su vida personal se transformaba en una telenovela de la vida real, su contenido gastronómico se convirtió en su sección más viral y simultáneamente era la más dañina para su reputación a largo plazo. Es obligatorio profundizar en los crímenes culinarios que se volvieron leyenda en el internet hispano.
Tenemos que hablar del famoso pozole negro, cuya apariencia desafiaba cualquier norma básica de la cocina tradicional, de las gelatinas preparadas en recipientes que muchos espectadores señalaron como inapropiados por falta de higiene, y de esos guisos donde la saturación de grasa, el uso indiscriminado de embutidos de baja calidad y la falta de limpieza en los utensilios eran los verdaderos protagonistas. Estos videos dejaron de ser tutoriales para convertirse en detonantes de una indignación social colectiva. La sección de comentarios se transformó en un campo de batalla donde expertos en nutrición, chefs aficionados y simples curiosos criticaban con ferocidad la falta de cuidado personal de Marisol. El morbo culinario elevó sus reproducciones a niveles nunca antes vistos en su canal, pero consolidó una imagen pública desastrosa, la de alguien que parecía no tener respeto por sí misma ni por la salud de quienes la rodeaban. Fue en este periodo donde los canales de reacciones más grandes de la actualidad cimentaron sus propias carreras, simplemente sentándose a analizar y burlarse de cada error de Marisol. Y ella, lejos de utilizar la crítica constructiva para mejorar su contenido, decidió abrazar el papel de villana, entregando recetas cada vez más polémicas porque entendió que el enojo ajeno era más rentable que la aprobación. Fue una estrategia de supervivencia financiera agresiva que terminó por vaciar de cualquier valor educativo o positivo a su marca personal. Ahora, todo imperio construido sobre cimientos de polémica y drama está condenado a colapsar cuando el público se satura. Y para Marisol, el colapso llegó de la mano de su separación definitiva. Cuando el matrimonio con Alberto terminó en medio de acusaciones mutuas de maltrato, deudas financieras impagables y filtraciones de audios privados que mostraban una realidad mucho más oscura detrás de cámaras, el canal de MP3 perdió su principal motor de entretenimiento. Marisol se encontró sola, sin su coprotagonista, tratando de retener a una audiencia que ya había visto el final del acto principal, en lo que muchos analistas de internet calificaron como el acto de desesperación más grande de su trayectoria. Marisol anunció la incursión en plataformas de contenido para adultos. Este movimiento no fue simplemente un cambio de giro comercial, fue un choque sísmico que fracturó lo que quedaba de su comunidad, si alguna vez la hubo. La transición de ser una bloguera un poco inusual a vender su intimidad fue percibida por la gran mayoría como una claudicación total ante la necesidad de ingresos rápidos tras la caída de sus patrocinios tradicionales. Pero lejos de obtener la independencia económica que estas plataformas prometen, Marisol se enfrentó a una nueva y más agresiva ola de burlas, filtraciones y críticas morales que terminaron por alejar a las pocas marcas que aún la consideraban como un atractivo irónico. El morbo, que en años anteriores podía disfrazarse de humor o curiosidad, se volvió algo incómodo, sombrío y difícil de justificar para el espectador promedio. Este fue el momento exacto en el que el chiste dejó de producir risas para empezar a producir una profunda sensación de lástima y rechazo, marcando el punto de no retorno en su relevancia cultural. Al analizar las métricas y el impacto de MP3 en 2026, la pregunta fundamental no es qué hizo mal, sino por qué dejó de importar. Su caída no fue el resultado de una sola polémica aislada, sino de su absoluta incapacidad para evolucionar al ritmo de una audiencia que se volvió más exigente. El Internet actual ya no perdona el estancamiento absoluto. Mientras la industria de los creadores de contenido se profesionalizaba, mejorando guiones, iluminación y narrativa, Marisol se quedó atrapada en las mismas tácticas de choque del 2015. Su discurso de victimización constante se volvió predecible y por ende aburrido. El público se cansó de las promesas de cambios que nunca llegaban, de las mentiras recurrentes sobre nuevos proyectos y de los dramas que se sentían cada vez más fabricados para generar el dinero del día a día. Además de todo esto, su política de bloquear masivamente a cualquier usuario que cuestionara su contenido creó una cámara de eco tan pequeña que asfixió cualquier posibilidad de crecimiento orgánico. El fenómeno MP3 murió porque el ecosistema digital encontró nuevos personajes, dinámicas más frescas y formas menos desgastantes de consumir contenido morboso. Marisol dejó de ser una tendencia para convertirse en un objeto de nostalgia negativa, un recordatorio de lo que sucede cuando un influencer cree que la atención negativa es un cheque en blanco que nunca expira. La historia de MP3 es en última instancia el reflejo más fiel de nuestro propio comportamiento como consumidores de contenido. Ella no es la única responsable de su ascenso y posterior hundimiento. Nosotros, la audiencia, fuimos sus arquitectos y sus cómplices. Ella existió porque nosotros decidimos darle el poder de nuestra atención. Ella triunfó porque decidimos que su miseria, sus errores y su vida personal mediocre eran nuestra mejor fuente de distracción. Su decadencia marca el cierre de un ciclo en el Internet mexicano, una lección brutal sobre cómo la economía de la atención devora sin piedad a sus propios protagonistas, una vez que ya no tienen nada nuevo que ofrecer en el circo digital. Marisol Domínguez podrá intentar 1000 regresos, podrá cambiar de nombre o inventar un nuevo escándalo, pero el mito de MP3 ha quedado enterrado bajo el peso de su propia historia.
La pregunta que queda en el aire no es qué será de ella en el futuro, sino quién será el próximo personaje que decidamos elevar al trono del morbo solo para disfrutar, meses después de su inevitable caída. Si te gustó el video, házmelo saber con un like y también puedes comentar de qué tema te gustaría que hiciera video. Yo solo soy Gary y nos vemos en un próximo video.